Bien, pues el tema que yo voy a explicar o charlar aquí en esta tarde es sobre plantas ancestrales, justamente, y cómo ese vínculo de las plantas ancestrales, pues al final de cuentas ahora nos da como que la puerta a muchas investigaciones novedosas. Y a veces podríamos pensar que como tenemos una larga historia en la cuestión herbolaria y que hay muchos institutos aquí en México o en Latinoamérica enfocados a eso, pues habría quizá también mucha información al respecto. Pero la realidad es que no funciona tanto así. Y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Y bueno, antes, para entrar un poquito en contexto, les voy a explicar para los que no están muy familiarizados con este tema sobre la etnobotánica, que básicamente se trata del estudio o la interrelación que tienen las plantas con la sociedad. Y eso pues puede estar en muchos aspectos. Ahí les muestro algunos muy interesantes, muy antiguos, pero lo que quiero rescatar sería, por ejemplo, que son los conocidos o famosos tenangos, no sé si los habían visto, ¿sí? Seguramente, en muchas playeras bordadas, y que justamente esos tenangos, que son aquí propios de México, tienen una característica, por ejemplo, en este caso, como lo vemos aquí, es todo un ciclo agrícola el que se está mostrando, ¿sí? Entonces, desde ahí ya es cuestión etnobotánica, porque aquí fueron marcando los ciclos por temporalidades, cuando había que humedecer la semilla, cuando había que sembrarla, esperar el tiempo para que germine, después hacer la cosecha, desgranar, formar los alimentos, hacer una fiesta justamente por esos alimentos. Y en muchas etnias de nuestro país, pues esta parte, la final, cuando ya viene la cosecha y los alimentos propios que se obtuvieron de esos cultivos, pues es una fiesta, ¿no? Y así justo como estamos aquí, hay bebidas alcohólicas, pulque, mezcal y tepache con más grado de fermentación y realmente es una fiesta por los productos que dio la tierra. Y al final de cuentas eso es muy importante porque incluso en esto que se ve aquí la milpa completamente desarrollada, pues vemos que hay diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animales, que es propiamente la milpa tradicional de todo Mesoamérica, que puede estar conformada por una multitud de plantas dependiendo de la zona. Nosotros quizá estamos más acostumbrados a la milpa, que es la más convencional, que es la de maíz, frijol, calabaza, pero por ejemplo, si nos vamos a Tabasco, pues es una milpa que le dicen milpa marceña, y tiene maíz, cacao y otras cosas, o se van a Chiapas y es otro tipo de milpa, en la península es otro tipo de milpa, en el centro de México, en las laderas de los volcanes, otro tipo de milpa con maguey, pulquero o maguey para realizar la barbacoa de pozo. Entonces, todo eso está relacionado y nos habla de la interacción etnobotánica. Ahora, justamente, como les decía, la parte festiva que representaba toda esa obtención de la cosecha, nosotros la podríamos ver plasmada como una síntesis etnobotánica de nuestro México antiguo con Xochipilli, que quizá lo han visto ahí en algunas imágenes, porque justamente él es conocido como el Señor de las Flores. ¿Y por qué es conocido como el Señor de las Flores? Se le atribuyen muchas como características a esta deidad, incluso cuestiones sexuales, cuestiones amorosas, cuestiones de embrujos, y ahí es donde tiene la conexión justamente con las plantas. Y ese sería como el registro más antiguo que nosotros podríamos tener de toda la cuestión ancestral y el uso que le daban a las plantas. Porque esta efigie, que si han tenido oportunidad de ir al Museo Nacional de Antropología, pues es una como de las joyas de la corona que la pueden encontrar ahí en la Sala Mexica, pues justamente pues adorno que tiene y en los glifos que se han encontrado, pues es las plantas con las que se podría realizar rituales para, se les llamaba brebajes sagrados, que esos brebajes sagrados pues básicamente era pulque con más grado de fermentación o también era tepache. Y en muchas ocasiones pues se hablaba que combinaban las bebidas, o sea, daban un pocillo y había un trago de tepache, un trago de pulque y terminaban con una bebida ya de mayor concentración alcohólica y pues eso claro que los hacía ver una conexión más clara con la naturaleza. Y también otra característica es de que se dice también que este Xochipilli tenía que tener un vínculo
con las relaciones sexuales y afectivas de las personas. Entonces, si una persona tenía su parcela y quería tener una buena cosecha, pues iba y hacía su ofrenda y decía que iba a tener relaciones con su pareja y eso le iba a dar una buena cosecha porque al mismo tiempo que obtenían el producto, un nuevo niño, un nuevo mexiquita, pues también se conectaba con las épocas de cosecha y entonces agradecían doblemente. Entonces decían, pues sí nos ayudó porque tenemos un hijo sano y estamos cosechando todos los productos de la tierra. Entonces es muy curioso cómo ahí podemos ver ya el vínculo que existía ancestral. Y bueno, las moléculas justamente que estaban relacionadas también con la parte de esas flores, como puede ser el floripondio y algunas otras plantas que tenían uso ritual, también incluyendo hongos. Después de todo este antecedente que se sabe que es el más antiguo para el caso mexicano, nosotros vamos a pasar a un nuevo nivel cuando viene la época de la conquista. Y no porque ellos nos hayan traído más conocimiento o algo por el estilo, sino porque la estructura que se fue implantando pues sobre todo en el Valle de México, porque hay que decir que esto fue particular del Valle de México, perdón, se instauró, perdón, el colegio de Tlatelolco, que es esta imagen que vemos aquí, y que fue el primer colegio donde aceptaron indios, pero indios nobles, ¿sí? En ese sitio, justamente, Fray Juan de Zumárraga, al ver que había un gran conocimiento herbolario, pues como que le entró la curiosidad de saber qué es lo que había por ahí, ¿no? O sea, de dónde todas las personas de las Indias occidentales que ellos llamaban estaban obteniendo el material para curarse cualquier complejidad de salud. Sin embargo, pues eso se vio ya no tan efectivo cuando llegó la viruela, ¿no? O el cocosotli, que pues exterminó a gran parte de la población indígena de México. Pero antes de que pasara ese exterminio tan grande, este personaje que vemos aquí, que recibió un nombre castellano, Juan de la Cruz, era una especie de protomédico que fue colectando toda la información, toda la información que le habían compartido sus abuelos y también la información que él podía obtener en las chinampas de Xochimilco. Todo ese conocimiento lo fue plasmando, que cuando se conoció justamente con Fray Juan de Zumárraga, pues le hicieron como un ofrecimiento de que él fuera instructor de botánica aquí en el colegio de Tlatelolco, en el primitivo colegio de Tlatelolco, y a la par que le permitían ser profesor, pues él iba a compartir sus conocimientos sobre plantas y sobre todo que eran plantas medicinales. Y así es como salió este pequeño librito, que así era conocido como el librito de la medicina de los indios, y justamente ahora lo conocemos como el Códice de la Cruz Bayano, ¿no? Que de hecho pues ha tenido una historia muy, vamos a llamarla intensa, porque duró alejado de México muchos, muchos años. Se creía que estaba perdido, que se había quemado, y hasta el año 1992 fue regresado a México, ¿sí? Y ya hasta el 2000 fue digitalizado y pues ahora lo pueden consultar ustedes, donde viene toda esa información muy bonita. Padiano fue otro indio que le dieron un nombre castellano para poder ilustrar todas las plantas. Y una característica es de que nosotros podríamos decir, bueno, hay plantas medicinales, había mucho conocimiento, pero sabiamente pues se cree que Juan de la Cruz no plasmó realmente todo el conocimiento y solamente hizo el registro de 185 plantas medicinales, ¿sí? Y curiosamente aquí es donde empieza la parte interesante sobre las moléculas que yo les comento. De esas 185 plantas que están registradas en el Códice de la Cruz, identificadas plenamente hay 134 y que han sido estudiadas a nivel fitoquímico solamente hay 70. Entonces todavía tenemos ahí mucha leña de donde cortar, podríamos decirlo en términos coloquiales, porque son plantas que en algún momento se identificaron como de uso tradicional medicinal, pero que actualmente pues todavía no se confirma con alguna evidencia científica que tengan un efecto medicinal. Y esos efectos medicinales pues incluye también interacciones con otras plantas que podríamos decir, por ejemplo, si combinaban
calabaza y frijol, pues era benéfico para la milpa. Esa información también logró captar Juan de la Cruz porque hacía una descripción del tipo de suelo, hacía descripción de cómo crecía la planta, qué parte era la que se aprovechaba y fue, sí, muy detallado, aunque como les digo, no todas las plantas. Y justamente dejó otra parte de la información para todo el conocimiento que era transmitido de manera oral. Y por los años, pues justamente quienes eran poseedoras de todo ese conocimiento, pues eran las curanderas y las parteras mesoamericanas, que ellas también eran sabedoras de todo lo que tenían que hacer y como una especie de matrona que se iba transmitiendo todo ese conocimiento, sobre todo era de abuelas a nietas. Siempre era como que ese patrón el que se utilizaba para compartir la información. La verdad no tengo muy claro por qué utilizaban ese patrón, pero sí se habla que muchas de las curanderas y parteras tradicionales, quien las enseñó es la abuela. E incluso todavía si vamos a comunidades indígenas, purépecha, maya, mixteca, podemos encontrar ese mismo patrón, que las abuelas, casi casi es como que la mamá le cede la nieta a la abuela y a entrenarla, ¿no? De cuáles son las plantas, cómo reconocerlas, en qué momento cortarlas. Y justamente todo eso es parte del conocimiento fitoquímico, aunque no estaba plasmado como conocimiento fitoquímico. O sea, nosotros, pues sí, alguien recurrimos cuando sentimos algún malestar, a no sé, algún té de hierbabuena, algún té de manzanilla, algún té de ruda, lo que sea, sin saber en qué época es quizá mejor cortarlo, pero ese conocimiento pues sí estaba por parte de las curanderas y ellas, para evitar cualquier situación de que fueran sujetas de extorsión, para quitarles la información, trataban como que un poquito de misticismo en ese ambiente y entonces ellas decían que la información se las pasaba Oxomoco, que es como la madre, la diosa madre de los mexicas. Entonces ellas decían que eran descendientes directas y que era justamente quien les pasaba esa información para poder tener un, un mejor aprovechamiento de la vegetación. Otro gran salto que nosotros podemos observar es justamente ya en el siglo XVI. O sea, todo lo que estábamos hablando anteriormente, pues fue justamente en la época de la conquista. Y ahí nosotros podríamos ver que había mucha información que se estaba generando, pero recordemos que también era un momento en el cual pues estaba dando como que esa fusión de las culturas y esa fusión de las culturas pues podía eliminar una parte de la información. Entonces, cuando empezaron a ver los primeros exploradores que eran oriundos de la Nueva España, pues querían también participar en todo ese conocimiento etnobotánico que estaba. Y uno de los primeros avances que se hicieron al respecto fue José Mariano Mociño, que seguramente lo han escuchado, ¿sí? Pero antes de llegar a lo que generó, la importante información que generó José Mariano Mociño, que fue las plantas de la Nueva España, pues tuvieron que transcurrir 200 años desde la primer y real expedición botánica que se hizo en la Nueva España, que la hizo Francisco Hernández de Toledo. Él también era un protomédico, él sí originario de España, de Toledo justamente, y él fue comisionado por el virrey para que hiciera una recapitulación de toda esa información que había llegado a partir del Códice de la Cruz o el librito de las plantas medicinales de los indios. Porque cuando nuestro anterior personaje, Juan de la Cruz, lo terminó de elaborar, pues el virrey de la Nueva España trató de quedar bien con el rey, con Felipe V, y pues lo mandó a elaborar con terciopelo, con una bordadura de oro, la portada, y se lo mandó a regalar. Me imagino que tardaba algunos meses en llegar y aparte no le llegó al destinatario, porque en ese momento el rey se habla pues que estaba fuera de España y entonces lo recibió su hijo y su hijo como que no tuvo el cuidado ni le dio el valor al librito de plantas medicinales y pues ahí se fue moviendo de manos. Incluso se habla que fue llegando hasta Italia con algún discípulo de Galilei y bueno, anduvo rodando ese libro, pero lo importante era que había información importante que estaban rescatando. Y justamente como ya había ese antecedente de las plantas medicinales de la Nueva España,
pues mandaron a Francisco Hernández de Toledo a hacer una revisión más exhaustiva. Y justamente Francisco Hernández de Toledo, pues sí le dio un gran brinco a esa primera expedición, ya que al de tener 185 plantas que se habían registrado, él ya no solamente se enfocó en las plantas medicinales, pero hizo un registro de 2000 especies vegetales en la Nueva España. Y las zonas donde anduvo recorriendo Francisco Hernández de Toledo, pues principalmente fue Oaxaca, Michoacán, en la parte del río Balsas, y el Pánuco, que es allá en la desembocadura que comparten Veracruz y Tamaulipas. Y todos esos fueron los recorridos que se hizo, pero el trabajo quedó inconcluso. Y eso fue en el siglo XVI, poquito después de la conquista, ¿no? Esa información que generó Francisco Hernández de Toledo fue rescatada por Martín Cesa y Lacasta, que fue justamente el vínculo, porque él también estaba en el Jardín Botánico de Madrid y fue el encargado de pues hacer como que mayor revisión de toda esa información que estaba ahí. Y al hacerlo, pues llegó aquí a la Nueva España y hubo un problemita, que las personas que fueron comisionadas junto con Martín Cesa y Lacasta, pues no les gustó el trabajo en equipo con ese director de Martín Cesa y Lacasta. Entonces tuvieron sus conflictos y se separaron. Y al momento de separarse, justo entró José Mariano Mociño, que él pues pudo hacer una revisión desde la parte de Honduras más o menos hasta Canadá. Se dedicaron a hacer toda la revisión de lo que era la Nueva España realmente y de ahí obtuvieron pues completar toda la información de esas 2000 especies, ¿no? También con hábitos de crecimiento, el tipo de suelo que crecía y lo importante o lo más relevante para el tema de esta charla, las moléculas que estaban ahí implícitas para plantas medicinales. Otro gran momento para la parte etnobotánica y el uso de las moléculas de plantas mexicanas fue pues ya en el siglo XX con todo el boom que tuvo en la parte química, la generación de las década de las, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de las hormonas sintéticas, ¿sí? En los 1930, pues había una serie de boom químico donde todo mundo quería investigar la síntesis o el aprovechamiento de las hormonas químicas. Si han escuchado en las hormonas químicas, ¿no? O sea, actualmente pues ya las usamos de forma más habitual hasta en medicamentos desinflamatorios, algunas hormonas, pero pues en ese entonces había como que una competencia entre los países para ver quién podía sintetizar mejor y de manera más económica justamente esas moléculas de tipo hormonal. Y el boom se vino cuando a partir de la Comisión de Estudios sobre la Ecología de las Dioscorias, que fue aproximadamente como en los 50, abrió la pauta para que se hiciera investigación y se viera con esta planta, la Dioscoria mexicana, que no sé si la habían visto, cabeza de negro. Y esto es también muy importante porque la Comisión de Estudios sobre la Ecología de las Dioscorias, pues fue parte del trabajo que tenía Arturo Gómez Pompa, un gran botánico reconocido que está vigente y activo desde mediados del siglo XX y que él principalmente su trabajo lo hizo en las selvas tropicales de México, ¿no? En Veracruz, en Tabasco, en los Chimalapas de Oaxaca, en toda esa parte. Y como tenía un conocimiento de toda la estructura vegetal de esa región, pues ahí fue que se encontró las dioscorias, que eran abundantes en ese sitio. Y se habla, o lo que dice la historia al respecto, es de que el precursor de las moléculas hormonales de Estados Unidos, pues tenía como que gran interés en localizar cualquier fuente que no fuera animal para tratar de sintetizar estas moléculas. Porque anteriormente, en la primera etapa que se desarrollaron estas hormonas con usos para tener embarazos que completaran a buen término. La fuente hormonal pues eran ovarios de porcinos, principalmente, u orinas de porcinos. Y de ahí obtenían
carga hormonal para realizar la síntesis química, ¿no? Así que se habla que esa persona que había hecho algunas reacciones experimentales para obtener las hormonas, se habla que fue al norte de México, en Sonora, en Chihuahua, y que en un stand tenían un libro justamente de la parte de la vegetación tropical que estaba presente por el trabajo realizado por Gómez Pompa. Y como él ya tenía la idea de que había el género Dioscorea que podría tener presente, pero de un género Dioscorea presente en Japón, que ahí se podía aislar las hormonas, al ver la imagen de todo lo que es el rizoma de la Dioscorea, pues luego lo ubicó, preguntó de dónde era y le dijeron, no, pues está en las selvas de México. Así que emprendió una excursión con fines de lucro, realmente, porque pues ahí su finalidad era ir a explotar ese recurso que estaba en las selvas de México, porque coincidió también con la Comisión de Estudios sobre la Ecología de la Dioscorea. Entonces, eso generó realmente todo un boom hasta generar una empresa conocida con el nombre de Syntex, que fue punta de lanza a nivel global por la síntesis de hormonas a partir de un insumo vegetal. Y eso generó todo un mercado en las selvas de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, y pues ese mercado tan grande evidentemente trajo saqueo y destrucción a las selvas tropicales, ¿no? Lamentablemente. Llegó el momento en el cual incluso el gobierno mexicano tuvo que meter mano y hacer como una especie de nacionalización de las dioscorias, porque era tal la extracción que se hacía de las dioscorias que pues estaban depredando por completo, ¿no? Pero también por otro lado generó un mercado que eran todos los que hacían la colecta de las plantas. Entonces se habla que la gente de las comunidades iba a colectar la Dioscorea mexicana en primera instancia o la cabeza de negro y tenían centros de acopio dentro de la selva. Lo llevaban en avionetas y a la Ciudad de México, que era donde estaba Sintex, y ahí a sintetizar. Y se habla también que los primeros 3,000 kilogramos de cabezas de negro, que imagínense la cantidad de plantas que tuvieron que extraer, pues generaron aproximadamente 10 gramos de hormona vegetal, pero tenía un valor de $2,400 en esa época. Entonces al gobierno, al ver ese tipo de trabajo, pues por eso trató de poner orden, pero no lo contuvo, sino lo alentó, lo mandó a trabajar desde otra perspectiva, ¿no? Y otra parte importante es de que en ese lapso que se estaba investigando la Dioscorea mexicana, que era como la primer planta que se veía que podía servir para sintetizar una molécula, encontraron a su prima, a la Dioscorea composita, que tenía 10 veces más la concentración de diosgenina, que fue la molécula de partida para obtener justamente esas hormonas sintéticas y que a la postre sirvió para hacer la primer pastilla anticonceptiva. Y que por eso se habla que es uno de los 10, el top 10, se encuentra en el top 10 de los descubrimientos mexicanos. La invención de la pastilla anticonceptiva porque fue a partir de la diosgenina. Y bueno, ya pasando a cuestiones, digamos, más actuales y que tienen mucho que ver con esas plantas ancestrales, habiendo dado una parte histórica de cómo es que se ha ido estudiando todas las moléculas que aparecen en códices o que aparecen en ese librito de historia sobre la parte de las plantas medicinales, pues ahora les voy a platicar de cómo esas plantas que están descritas en los códices, pues tienen información relevante para generar nuevas moléculas y que todavía se encuentran en proceso de nueva síntesis, nuevos descubrimientos y sin problemas de patente, porque ahora ya hay tratados que evitan este tipo de cosas, ¿no? Afortunadamente, porque luego hay una explotación indiscriminada de los recursos vegetales. El primer caso que les voy a tratar es sobre el zapote negro. No sé si lo conozcan, si lo hayan probado o si les dé un poquito de cosita probarlo por la textura o por la composición que tiene, porque luego sucede mucho también. Y justamente este fruto nosotros podemos rastrear su consumo y su uso
También desde los trabajos de Hernández, que les había mostrado que se hicieron en el siglo XVI, porque él describió que el zapote negro se usaba para adornar las sillas en la fiesta de Cipetotec, que era el dios encargado de, o bueno, el dios al que se le atribuía toda la bonanza de las cosechas. Entonces, cuando venía una fiesta de las cosechas, cortaban las ramas del zapote, llenaban un asiento con esas ramas, consumían y hacían postres con el fruto. No se conoce exactamente cómo hacían el postre, pero se sabe que se consumía. Hernández describió que con canela, que los primeros pues conquistadores combinaban con canela, actualmente más bien se combina con naranja, o solo también se puede consumir. Se pueden hacer una gran variedad de alimentos con el zapote, pero ese era el uso que le daban. Y otra característica también importante del zapote es de que Hernández, de hecho hay un capítulo aparte del libro de Hernández que se llama Los zapotes de Hernández, porque habla de 25 especies de zapote que consumían los originarios de las tierras de la Nueva España. Y pues son desde el zapote negro, el zapote blanco, el zapote caca de niño, el zapote que es el mamey, o sea, gran variedad de zapotes. Y a cada zapote le daban un uso. Y justamente aprovechando que estamos platicando del zapote, también explicarles otra parte interesante. Hernández, una de las cosas que logró plasmar mejor es de que los indígenas, sobre todo mexicas, que fue la base para documentar todos estos libros que mencionamos, como la lista de plantas de la Nueva España o el Códice de la Cruz Badiano, tenía o usaban el sistema de clasificación indígena, que era básicamente si el fruto era astringente o no astringente. Y después otra clasificación es, ¿el fruto astringente es ácido o no es ácido? Y esa básicamente era la clasificación. Y así fue como se fueron agrupando los distintos tipos de zapote. Y otra característica, vean, mencionaba que antes de la madurez tenían una naturaleza tan cáustica, perdón, que podía curar la lepra, la tiña, el salpullido, la sarna y mataba a los peces porque era como uno de los principales usos que se les daba a los zapotes, aparte del uso ritual. Siguiendo esa parte de que se mencionaba que había un gran consumo pues en el centro de México, si nosotros empezamos a explorar un poquito más al respecto, sobre todo con lo que se refiere a la distribución natural de esta especie, pues encontraríamos que justamente ahí no hay zapotes, ni en los alrededores del Valle de México podemos encontrar zapotes. Los zapotes más cercanos pues estaban en Veracruz o estaban en Oaxaca y pues recientemente se ha visto que también estaban en la parte de la desembocadura del río Pánuco y en el río Balsas. Así que justamente pues los zapotes no solamente servían como una conexión o un vínculo con aspectos rituales, como lo que les mencionaba, o diferentes usos que les daban hasta para matar peces al momento de la cacería, sino que también ya había todo un comercio con el zapote. Y el registro más antiguo de su consumo, pues data de unos 9000 años aproximadamente, antes de nuestra era, porque se han encontrado semillas de zapote en cuevas arqueobotánicas que se utilizan para estudiar. Y eso nos habla que había un comercio desde las costas, el río Balsas, el río Pánuco, el río Sumacinta, hacia las rutas comerciales que se daban en el centro de México. ¿Sí? Y bueno, eso es la parte histórica. Y aquí tenemos también un ejemplo que sería el códice que se utiliza para representar al zapote negro. ¿Sí? Ahora, los estudios que decían que tenía naturaleza cáustica nos hablaban de un zapote en estado de inmadurez, pero en las comunidades donde yo he tenido la oportunidad de ir pues a platicar con las personas que consumen el fruto del zapote, pues ellos también te dicen que se utiliza para tratar problemas hormonales, para tratar problemas de diabetes, para tratar problemas de los ojos, distintos tipos de problemas, pero utilizan ya sea el fruto en completa madurez o también utilizan cataplasmas de las hojas. Justamente el hecho de conocer que a cada vez había como mayor uso a distintas partes de la planta, pues ha dado pie a investigaciones. En algunas de ellas hemos participado el equipo de trabajo que estamos aquí al principio,
pero se han encontrado cada vez moléculas más interesantes y que dan fortaleza a esa información que había de manera ancestral. Porque nosotros, pues habitualmente con un fruto que es dulce, pues esperaríamos encontrar únicamente azúcares. Y pues uno de los primeros estudios que se hizo, pues es saber el contenido de azúcares, ver si sirve o no para la diabetes. Pero en ese proceso de buscar información, si tenía azúcares que sirven para contrarrestar o que ayudan a la diabetes, pues se han encontrado moléculas de gran interés, principalmente de tipo terpénico. ¿Cuáles son las moléculas terpénicas? Para si alguien no las conoce, pues son esas moléculas que luego dan un aroma agradable y que las plantas suelen utilizar como defensa o que también suelen utilizar para atraer algún polinizador porque tienen aromas agradables. Pero esos terpenos que particularmente se sintetizan en el zapote, se han encontrado que sirven, por ejemplo, para bajar la presión arterial de los ojos en particular, o sea, se han hecho pruebas in vitro para personas que han presentado o que tienen antecedentes de glaucoma, se hace la prueba antiinflamatoria y funcionan muy bien. Terpenos que son particulares del género Diospyros y son humulenos. Esos son los terpenos que están en el género Diospyro. Y son recientemente descubiertos porque ese terpeno que les muestro aquí se describió en el 2022. O sea que tiene muy poquito que se puede ver cuál es el contenido. Y los azúcares que les hablaba anteriormente, esos fueron en el 2019, donde ya se conoció completamente el perfil de azúcares que tenía un fruto como el zapote. Y eso nos muestra nuevamente la parte que yo les comentaba. O sea, hay 185 plantas descritas en el códice más antiguo que nos habla de plantas medicinales, pero menos de la mitad son las que están descritas para que te digan para qué sirven. Y realmente más que descritas, que tengamos sobre todo información que nos confirme los usos que tenía de manera ancestral. Y este, por ejemplo, es un fruto que podríamos decir que no tenía tan gran impacto como otros que se presentaban en la Nueva España y en Mesoamérica en general, como las tunas, que bueno, si algo nos caracteriza, yo creo, a nivel mundial, o eso podríamos pensar, pues serían las tunas o el nopal, porque hasta hay refranes, ¿no? Que cuando vas al extranjero y dices, ay, pero llevo el nopal en la cara o cosas por el estilo, ¿no? Con orgullo. Uh-huh. Pero curiosamente, aunque México es el productor número uno de nopal en penca para consumo y tuna también, no es el que tiene mayor extensión de cultivo de nopal, de Opuntia ficus indica. El primer lugar lo tiene Túnez y el segundo lugar lo tiene Brasil y el tercer lugar lo tiene Marruecos. Y ya después sigue México en cuarto lugar en cuanto a extensión de cultivo. ¿Y esto por qué se expandió así la tuna? Aquí también hay una historia muy simpática de la tuna, porque es un fruto ancestral mexicano sin duda. Es parte de los frutos que aquí tienen más antiguo registro, más viejo que el zapote. Aquí se habla de cerca de los 20,000 antes de nuestra era, o sea, más o menos en la época de la domesticación del maíz, ya se hablaba también del consumo de las tunas, aunque sin duda no estaban las tunas como las conocemos ahora, no así de jugosas, ni así de dulces, ni de ese tamaño. Eran más pequeñitas porque todavía estaban incipientes en cuanto a su grado de domesticación. Pero lo curioso aquí es que al ver los españoles que llegaron, que tenía pues tanta aceptación y que los indígenas o los locales lo utilizaban cuando hacían recorridos largos, pues a ellos también, como estaban en su proceso de conquista, pues empezaron a utilizarlo para los recorridos largos en barco. Y se dieron cuenta que ante la falta de cítricos, el consumo de tuna, pues podía compensar también la deficiencia de vitamina C. ¿Sí? Eso fue por un lado. Entonces, al momento de ellos transportar justamente las tunas y los nopales para sus viajes largos, pues a cada sitio que iban llegando, iban implantando un
predio para sembrar tunas, y sobre todo en los puertos. Y entonces, aunque los mexicanos ya las consumían, ellos no habían utilizado un sistema de producción de nopal. Eso se le atribuye a los españoles que cuando vieron ese recurso biológico aquí en nuestro país, lo fueron llevando a otros países porque ellos ya le sacaban un beneficio. Y entonces ahí se habla que crecieron o nacieron los solares nopaleros, ¿sí? Que incluso llegaron a Italia, a todo el Mediterráneo, Asia, etcétera. Y pues eso fue lo que distribuyó a esta especie a lo largo de las zonas áridas y semiáridas del planeta. En un principio, pues como les comenté, se utilizaban justamente porque tenían vitamina C y tenían suficiente cantidad de azúcares o carbohidratos, lo cual pues ayudaba en los trayectos largos en barco, ¿no? Porque pues no tenían suficientes recursos alimenticios y pues esto servía de una manera muy adecuada. Y posteriormente les hablo hace como unos 25 años, pues se descubrieron moléculas muy interesantes que se encontraban dentro de la tuna, ¿sí? Y esas moléculas, aquí vemos algunas, son de la familia de los flavonoides y es justamente lo que le da ese color tan característico a las tunas. Y ya sean tunas blancas, tunas rojas o tunas amarillas o naranjitas, lo que sea, siempre van a tener un contenido de flavonoides. Y esos flavonoides lo que están haciendo justamente en la planta de Opuntia, pues es protegerla de las condiciones donde está creciendo. Porque se ha visto que estas moléculas, los flavonoides, sirven como protección contra los rayos UV. Una de las primeras investigaciones que se hizo al respecto de los flavonoides, pues fue justamente de flavonoides aislados de frutos del desierto, ¿sí? De tunas, de garambullos, de pitayas. Se aislaron los flavonoides y se hicieron pruebas en ratones para ver el nivel de protección que tenía contra los rayos UV. Y se vio que eran bastante adecuados, ¿no? Y una de las moléculas más importantes es de que todas son derivadas del ácido gálico y la naringenina, que es una molécula que se encuentra en el género Puntia, es la que tiene ese valor más grande de protección a la radiación UV. Entonces, actualmente, todos los que usamos bloqueador, pues la base de ese bloqueador justamente es los flavonoides que se obtienen del nopal. Y eso a escala global. Y por eso hay otros mercados que no solamente es el consumo de nopal en penca o de tuna, sino de que a partir de las pencas de nopal se hace un polvo, se extraen los flavonoides y se pueden utilizar para los diferentes tipos de bloqueadores solares que existen, ¿no? Ya sea los que están en crema o los que están en barra. Y pues aquí en México no hay mucha participación al respecto, desgraciadamente, porque nosotros preferimos comérnoslos, pero la buena noticia es de que el consumo habitual de nopal pues también nos da esa protección. Entonces, bueno, no compramos tan caro el subproducto, pero sí consumimos directamente la fuente de los flavonoides, ¿no? No, no, no. Claro, entonces eso es muy interesante porque de nueva cuenta nos muestra cómo esas moléculas que están recientemente aisladas, pues se han utilizado a lo largo de cientos de años y que están ahí presentes, pero todavía están esperando ser descubiertas. Y esa espera a ser descubiertas, pues puede llevar a cosas muy tétricas, como esto que pasó con respecto a la ayahuasca, y que pues es conveniente mencionarlo porque también ahora está de moda y eso fue por un boom que pasó en el año 2000, ¿no? Aproximadamente. La ayahuasca, que es una preparación que se hace con dos plantas, con Banisteriopsis capi y Piscrotia viridis, con los tallos, y se hace una fermentación, se obtiene ahí toda esa bebida. En algún momento hubo un norteamericano que fue de viaje a Brasil y pues le pareció que era algo muy interesante, ¿no? Entonces él decidió pues patentarlo porque dijo, bueno, si tengo esta parte que puede generar viajes de conexión con la naturaleza y demás, pues bueno, vamos a patentarlo y vamos a hacer uso
indiscriminado de él. Y lo curioso es de que las leyes estadounidenses pues le dieron la patente. O sea, sin importar que era un recurso vegetal de los pueblos originarios del Amazonas, le dieron la patente. Eso propició que empezaran a surgir organizaciones de los pueblos originarios del Amazonas y que ahora todavía las vemos vivas porque recientemente que ha habido muchos problemas en el Amazonas, pues hemos visto cómo se organizan y hacen grandes caminatas para Perú, para Bolivia, en el mismo Brasil, justamente como una medida de protección. Y a lo mejor a lo que les puede sonar más es que cuando se hizo un decreto para explotar de manera más abierta el Amazonas por parte del anterior presidente, pues hubo bastantes protestas por parte de estos grupos ya organizados de los pueblos amazónicos, ¿no? Y bueno, esos pueblos amazónicos organizados nacieron justamente en esa época, cuando les querían robar una bebida ancestral y de uso ritual, porque ellos no la usan nada más de manera indiscriminada, sino que tienen un porqué al usarla, así como aquí los ritos del peyote que hay, que pues tiene que haber toda una estructura organizacional, un momento específico para consumirlo y demás. Bueno, se le dio la patente a este norteamericano que fue de vacaciones y le gustó la ayahuasca. Ellos pusieron su demanda y ese proceso pues duró aproximadamente unos 10 a 15 años, terminó hasta el 2001. Y lo curioso es de que en esa época que concluyó la demanda que hicieron para rescatar pues el uso que tenían ellos por derecho ancestral de la ayahuasca, el fallo fue a favor de que no se podía patentar, pero no por los pueblos indígenas, sino porque había un ejemplar de Citrotia viridis en un museo de historia natural de Chicago. Entonces dijeron, no, aquí mira, ya hay una planta, entonces no te podemos dar la patente porque ya se ha usado antes. Y eso fue lo que dijeron, bueno, pues ya, no te podemos dar la patente, pero solamente por un año. Eso fue en el 2000 y su patente se acabó en el 2001, pero él quiso patentarla desde el 91. Entonces, después del 2001, como ya volvió, digamos, a manos de los pueblos originarios del Amazonas, pues fue que empezó a surgir como que un crecimiento en el consumo indiscriminado. Yo lo veo habitualmente que en muchas ciudades te aparecen publicaciones de que sesión de ayahuasca, sesión de cacao, sesión de X y Y. Y pues bueno, realmente hay que tener cuidado porque en primera no sabemos si realmente es la planta que se está utilizando. Tendríamos que hacer un análisis quimiométrico para confirmar que la planta que se está usando realmente es con lo que se forma la ayahuasca y tener la certeza que si vas a tener un viaje con una molécula bioactiva, pues sea una molécula bioactiva segura, de que no es cualquier molécula bioactiva, porque hay muchas moléculas bioactivas en salvias, en floripondios, etcétera, etcétera, en, en esta planta, en el cactus de San Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y a qué se refiere un estudio quimiométrico? Pues los estudios quimiométricos es cuando se hace un estudio a través de espectrometría de masas para analizar las moléculas que están presentes y que nosotros realmente tengamos certeza de lo que está ahí y poder realmente describir. Y es un estudio a lo mejor un poquito más rápido o un poquito más económico que estudios moleculares, que son los que también nos confirman la identidad de una planta. Pero en el caso del consumo de plantas, los estudios quimiométricos pues nos dan gran información, porque así nosotros podemos comparar que es muchas de las cosas que se hace, por ejemplo, con plantas que ya están habitualmente muy usadas dentro de la medicina tradicional, hablemos del ginseng, ¿sí? Existe un patrón quimiométrico donde te dice va a tener estas epigeninas, estos flavonoides, estos terpenos, y si no los tiene así en el mismo orden, que sean por ejemplo 10 epigeninas, 15 terpenos, no podemos estar hablando de ginseng, porque hay mucha piratería también en el uso de las plantas tradicionales. Así que cuando compren algún remedio herbal en el mercado, pues asegurarnos también de que sean personas que sí saben o que son de... No, no hacer una PCR, pero por ejemplo, muchas veces tú vas al mercado y te venden de mayoreo muchas plantas
y la persona te dice, no, esta te cura esto, esto, esto y demás, o sea, un tecito que te cura 1000 cosas de maravilla, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, tener cuidado porque no hay algo tan mágico, ¿sí? Desgraciadamente no. Bueno, y justamente también con este antecedente que ya hubo con la ayahuasca y el antecedente histórico que nosotros tenemos aquí en México, de lo que les mencioné, cómo ese códice de la Cruz Badiano pues estuvo viajando por el mundo junto con la información y también pues toda la parte biosintética de las hormonas, pues recientemente que se ha puesto más énfasis en esto, ya dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues hay incluido un pequeño parrafito que como que empieza a caminar todo este proceso de protección de lo que conoceríamos como el patrimonio biocultural, que toda esta parte de las moléculas que encontramos en las plantas ancestrales, pues son parte de un patrimonio biocultural que está en nuestro territorio. Y justamente esta cuestión del patrimonio biocultural fue lo que desencadenó la creación del Seminario de Alimentos Ancestrales Mexicanos, donde se hace una invitación abierta a todo el público, sobre todo en comunidades indígenas, para que muestren todo ese conocimiento que tienen sobre las plantas, porque muchas veces ocurre un fenómeno muy chistoso. En las comunidades al que le gusta seguir alimentándose de todas esas plantitas que crecen de manera natural, lo hace a escondidas, porque si lo ve el resto del pueblo que va y hace su colecta de alguna plantita, pues le van a decir que no tiene dinero, que no tiene ni para los chicles o algo por el estilo. Entonces, pues lo hacen a escondidas. Y el hecho de hacerlo a escondidas, pues va como que mermando un poquito ese conocimiento que está ahí. Pero al momento de existir esta red temática del patrimonio biocultural de México, pues está tratando de hacer un trabajo similar a lo que hicieron, por ejemplo, Toledo o Mociño en su época, de ir a comunidades, rescatar ese conocimiento y tratar de mostrarlo pues, al resto del mundo y sobre todo aquí en nuestro país. Y eso se puede enriquecer con la parte fitoquímica que nos permite conocer cuáles son las moléculas que están ahí. Y eso es parte del trabajo que nosotros también estamos haciendo ahí en el laboratorio. Localizar esas plantas que tienen un pasado pues glorioso, vamos a decirlo así, por su consumo, por su uso ritual y tratar de localizar las moléculas que se encuentran ahí. Fruto de ese trabajo de la Red de Patrimonio Biocultural de México, se han editado 4 tomos de ese libro, ¿sí? Que es reciente, pero recibe el nombre de las antiguas inscripciones que se hacían en nuestro país, códice, el códice Macehual. Y en ese códice Macehual hay varios tomos, sobre todo de la región sur de nuestro país, donde se ha recopilado toda la información de los usos alimenticios, agroecológicos, medicinales que tienen las plantas de una localidad en particular. Entonces, al final de cuentas, podemos ver que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a primero identificar las plantas que nos sirven para tener un mejor conocimiento de nuestro entorno, qué uso le podemos dar y posteriormente, ya que sepamos el uso que tienen, pues confirmarlo a través de estudios fitoquímicos que te dicen, pues sí tiene tal molécula, como los flavonoides que veíamos, perdón, y eso se puede utilizar. Por ejemplo, este es otro tipo de milpa que yo les había comentado al inicio de la plática, ¿sí? En la milpa donde se combinan los agaves y esos agaves sirven como el límite para evitar el deslave porque sobre todo se hacen en las zonas de laderas volcánicas de nuestro país. Otra milpa que también está recibiendo actualmente mucho énfasis en su estudio porque básicamente esa milpa es como un laboratorio, son los denominados écuaros. La milpa en la región purépecha se conoce con el nombre de écuaro. Y es como un laboratorio porque los que empezaron a desarrollar los écuaros, los purépechas que empezaron a desarrollar los écuaros, son los que se encuentran en la zona de transición. Entonces ellos tienen la fortuna de que casi cualquier planta que tengan va a crecer.
Y sus milpas, pues vemos que tienen árboles frutales, maíz, herbáceas medicinales, también llevan animales, y ese es un milpa, un écuaro, donde combinan muchos elementos. Y lo más interesante es cómo ellos ya tienen variedades de maíz adaptadas, por ejemplo, a esas condiciones con alta cantidad de nitrógeno en el suelo y pues semisombra, porque crecen a un lado de árboles frutales. Y árboles frutales tan variados como pueden ser zapotes, pueden ser también ciruelas, que son parte de los frutos ancestrales mexicanos, y otro tipo de frutas como ya menos habituales como las anonas, que son parientes de las guanábanas, o también zarzas silvestres en las partes más altas. Y al final de cuentas, pues lo que quiero resaltar es cómo nosotros podemos adentrarnos todavía mucho más en todo ese conocimiento que falta por descubrir. Uno de los últimos trabajos que se hizo basándose en el Códice de la Cruz Badiano fue en el 2023. Se seleccionaron 4 plantitas, primero para localizar cuál era la plantita y después hacer estudios fitoquímicos para confirmar que los usos medicinales que estaban descritos realmente sí eran. Y pues fueron altamente significativos porque los usos medicinales se confirmó con las moléculas que descubrieron. Y eso les digo, fue pues hace un par de años. Y que se utilizaron 4 plantas así explícitamente, se seleccionaron, se hizo la identificación y posteriormente pues ya se hizo el estudio químico. Lo hicieron en la UNAM. Yo creo que también es muy importante que eso lo hagamos aquí en el occidente con todas las plantas que tenemos, porque aparte viene otro punto, digamos, interesante, que en el occidente de México, como no hay una larga tradición indígena, pues recolectar esa información de usos ancestrales de las plantas, pues es un tanto difícil, ¿sí? O sea, tenemos solamente 2 zonas realmente indígenas, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que sería lo que está en la zona de Manantlán y la zona Huichol. Y después de eso, hay otras zonas que se consideran indígenas, pero realmente no son tan indígenas, o se ha perdido, se ha hecho mucho mestizaje, pero aún conservan parte de su patrimonio biocultural. Y un ejemplo de ello sería la región de la Ribera de Chapala, sobre todo hacia los municipios de Poncitlán. Y la otra región interesante también para eso es todo lo que está alrededor de los Huachimontones. Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, donde si bien la población no se considera indígena, sí hay antecedentes, pues que había grandes centros poblacionales desde la época previa a la llegada de los españoles y pues tienen recursos biológicos que aprovechaban. Y pues es interesante seguir estudiando esos recursos y es parte de lo que realizo yo en mi trabajo, en localizar recursos biológicos vegetales de esas zonas para hacer los estudios fitoquímicos a partir de la información que nos da la gente de la localidad. ¿Sí? Básicamente eso es lo que se busca y pues bueno, con esto concluyo, esperando que les haya agradado mucho el trabajo.